Cuando yo empecé a predicar y hice mi primera campaña evangelística, eso fue algo así como casi 50 años atrás. Y yo prediqué 15 días en una zona bananera de mi país. Y los pastores al final me citaron en la parada del tren para darme la ofrenda. En aquel tiempo las ofrendas se daban en monedas porque había poco billete. Las monedas eran de 5 centavos de mi país, 10 centavos, 25, 50, 1 peso, 2 pesos. Entonces al final usted echaba la ofrenda ahí y eran ofrendas sonoras y pesadas. Cuando yo llego al tren por mi ofrenda para salir para mi casa, ellos llegan en una motocicleta y se bajan y traen una caja. Mi primera idea o mi primer pensamiento fue: esta ofrenda debe haber estado muy buena, porque necesitaron una caja para traer todas esas monedas. Cuando ellos me la entregan, yo no siento ni que pesa ni que suena, pero aún así la tomo con reverencia, con respeto, y la subo al tren. Y cuando ya nos despedimos, nos vamos, yo digo: voy a ver qué tiene esa caja, porque los hermanos de Boston van a querer saber qué es lo que tiene. Y entonces yo abro la caja y la caja no tiene monedas, no tiene billetes, sino que es una caja de bananos. En ese momento yo soy consciente de cómo será mi vida económicamente de ahí en adelante si algo no ocurre. Entonces yo me hinco de inmediato, de una vez. Yo digo: Señor, yo necesito que tú me ayudes para yo aprender cómo bajar tus bendiciones del cielo, porque yo no quiero vivir el resto de mi vida por la fe de ellos. Esa era la expresión de su fe. Yo no creo que me estuvieran ofendiendo, ni me estuvieran robando o estuvieran tratando de insultarme. Esa era la expresión de su amor y de su fe. Pero yo dije: Señor, con esta fe a punta de banano yo no podré mantener a mi familia. Así que yo necesito algo, yo necesito saber. Entonces yo me determiné a bajar las bendiciones del cielo. Y desde aquel momento, en el año de 1988, por ahí, yo empecé a dejar que Dios me enseñara cómo hacer para que la prosperidad, la abundancia y la sobreabundancia me llenara. Y Dios me fue enseñando acerca de la forma de hacer para que se soltara la bendición del cielo. No como un hombre de negocios, no como un empresario que a veces se prepara en una universidad, se prepara para hacer negocios, mover dinero. Lo mío no era negocio, lo mío era fe. ¿Cómo haré yo, pensaba, para que mi fe active más que bananos? Hoy mis niveles de fe
son distintos de lo que pasó hace 48 años. Y aprendí que Dios, si usa ciertos principios, te va a dar más que una caja de bananos. Pero yo necesitaba experiencias con Dios para decidirme, porque me iban a encontrar en el camino mucha gente que no tendría la misma determinación que yo, y por lo tanto iban a estar o a quedar sujetos a la opinión de otros, la negatividad de otros. Y entonces yo determiné que mi fe era la que iba a determinar mi destino, y que el diablo nunca más determinaría hasta dónde yo iba a llegar en el campo de las finanzas. No voy a ahondar en esto de las finanzas, sino es parte de lo que le quiero contar ahora en la sala de su casa. Soy un tipo peligroso si se propone algo financieramente hablando, pero no como un empresario, no como uno que vende algo, sino como uno que provoca que la mano de Dios se mueva. No que estoy en contra de que usted prospere y que sea un empresario, por el contrario, esa es la idea nuestra, de levantar gente que a nivel de lo que hace, lo que vende, el servicio que da, lo que produce, se le multiplique y tenga todo lo que ha soñado y mucho más. Pero mi ámbito está restringido a que no puedo vender nada, a que no puedo hacer cierto tipo de negocio. Lo mío es hacer lo que Dios me ha enseñado a hacer. Por ejemplo, yo he comenzado a hablar con usted en la sala de su casa, y yo soy de los que hace visitas largas. Vamos a hablar tamaño rato. Entonces, un hermano me pregunta, un pastor, me dice: hermano, en Colombia tengo un carrito, está un poquito viejito, pero funciona. ¿Qué me aconseja usted para que yo pueda tener un carro mejor, un carro nuevo? No hay ninguna duda, yo sé lo que le voy a decir. Y seguro él vino a buscarme creyendo que yo le iba a decir lo que él quería oír. Yo le dije: ¿usted quiere tener un carro nuevo? Sí. Tome el que tiene y regáleselo a alguien. ¿Y por qué yo le estoy recomendando esto? Porque habiendo hecho yo esto, yo sé que funciona. El hombre le regala su carrito a un pastor que andaba a pie. Para ese pastor que andaba a pie en esos lugares de Colombia, ese carrito era como para usted y para mí un Mercedes-Benz. Y él dice: hermano, cuando lo vuelva a ver, la gente, los líderes de la iglesia se dieron cuenta que yo me había desprendido de mi carrito y se lo había dado al hermano, y se reunieron sin que yo supiera y dijeron: vamos a regalarle un carro nuevo a nuestro pastor. Y entonces me reunieron y me regalaron un carro de paquete nuevo. Aleluya. Entonces yo sé que yo no tengo otra opción sino esa: dar, para activar la mano de Dios. Ahora no le voy a hablar de plata, de ofrenda, no, ese es el punto. Usted va a ver ya por dónde yo voy a ir.
Entonces yo aprendí en que muchas veces los pastores estamos esperando en que nos aparezcan los millonarios. Y oramos para que aparezcan los millonarios. Y no para que Dios nos haga millonarios a nosotros. Porque no es tan fácil. Porque uno se puede hacer millonario vendiendo cosas, brindando servicios, pero desde la perspectiva del ministerio no es tan simple. Otra cosa más para ir a otra. Yo tomé decisiones años atrás, con la excepción de algunas invitaciones que formalmente me hacen, en las que quienes me invitan me pagan el boleto, pero eso es tan ocasionalmente en un año, porque yo no voy casi a donde me invitan. Desde hace muchos años yo voy a donde creo que Dios me envía. Y si acepto alguna invitación a alguna parte es porque creo que ahí es a donde yo debo ir. Entonces, desde hace ya varios años, todas las giras que nosotros organizamos, voy a ponerle un ejemplo de las últimas semanas. En el mes de abril fuimos a Japón, a recorrer Japón, ungir Japón y profetizar sobre Japón. Yo llevé 8 personas, fuimos 15, pero éramos 8. Todos esos boletos los pagué. Cubrimos todo lo que significa hospedaje esos días. Cubrimos todo lo que es el transporte, la gasolina y la comida. Es bastante. Entonces, regresando de Japón, nos vamos para Colombia, porque Colombia estaba necesitando un cambio en la decisión de su gente. Y Dios nos enseñó que en estas elecciones quienes iban a hacer la diferencia, quienes serían los electores, serían los cristianos. El candidato que quedó estaba tercero, y en cosa de una gira con pastores, con gente, sin decirles por quién votar, simplemente llevando lo que nos toca a nosotros llevar, la gente votó distinto, y el tercero ahora es el presidente. Pero nosotros cubrimos todos nuestros gastos, y es bastante. Entonces nos fuimos para Brasil, y entonces nos fuimos para Canadá, de donde acabamos de regresar, para ungir las diferentes partes de Canadá, las más importantes, su capital, su parlamento, su palacio de justicia, su senado, sus calles, Toronto, Montreal, la capital Ottawa, etcétera. Fuimos 20. De esos 20 hijos de ministerio, a quien yo motivo para que ellos, aprendiendo esto, paguen sus gastos, pero nosotros nos hacemos cargo del equipo nuestro. 8 personas, cubriendo sus boletos, transporte, combustible, comida, y casi ni culto para que nos dieran alguna ofrenda. Y entonces hay invitaciones para ir a predicar a diferentes países, diferentes iglesias, diferentes lugares, grandes iglesias. Pero a mí se me ha metido que no me importan las grandes iglesias, como ellos creen. Entonces nos vinimos para Estados Unidos.
cubriendo nuestros boletos, alquilando el carro, pagando la gasolina, comiendo bien. Y la única cosa que le dejamos a los pastores fue que nos dieran el hospedaje, porque me parece que eso es lo menos que uno puede hacer cuando alguien viene a bendecirlo. Hermana, cada año son más de $100,000 lo que gastamos en boletos, porque no se lo pedimos a los pastores, no cargamos a las iglesias. Entonces yo lo que le estoy dando es un ejemplo, una idea, que yo no puedo sino hacer cosas que parecen locas. Pregúntele a 100 predicadores cuántos de ellos van a donde van y pagan su boleto. Ninguno. ¿Y cuál de ellos va gratis? Ninguno. Entonces tú tienes que tener una lección, un aprendizaje distinto para caminar distinto y para activar a la gente en esa dimensión de vida financiera distinta. Dice el final del libro de Deuteronomio que cuando Moisés murió tenía 120 años. ¿Usted sabe lo que son 120 años? Yo estoy seguro que no. 120 años. La cantidad de experiencias que este hombre tuvo para enfrentar al líder más grande en su momento de la historia, al faraón de Egipto, para llegar y decirle: el Dios altísimo, el Dios único y verdadero, te dice a ti: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Un pueblo de varios millones, pero que a la vez eran sus esclavos y eran los que movían la economía del imperio. El faraón no reaccionó y una y otra vez fue hasta que le soltó las plagas de Egipto. Y cuando por causa de las últimas plagas el faraón deja ir al pueblo y se van todos, 3 millones dicen algunos, va un hombre, su hermano, algunos cercanos, van rumbo a donde creen que Dios los está guiando. Y ahora llegan a donde ya no se puede ir más allá. ¿Por qué? Porque está el mar Rojo. Imagínense el cuadro. La gente viene con él, pero ya a los pocos días de venir con él ya se vienen quejando de que no hay agua, que no hay comida, y el hombre va a cumplir lo que Dios le ha dicho. Y llega un momento en donde le notifican que atrás de ellos el faraón que los soltó ahora se llenó de más odio y viene a matarlos. Y viene con todo su ejército. Y el hombre está frente al mar con su pueblo y tras de ellos el ejército que los puede hacer pedazos. Usted necesita haber sido tratado por Dios de una manera muy profunda para creer que si usted levanta una vara, el mar se abrirá. Y no solamente creerlo, sino haber sido procesado de tal manera que usted sepa que quien lo está moviendo a levantar esa vara es el mismísimo Dios. Porque si no fuera el mismísimo Dios, no se abre nada
y estaríamos contando otra historia. Entonces, sea en el campo financiero, sea en el campo de los milagros, Dios nos procesa para que podamos en el momento exacto hacer como Él dice. Yo le iba a leer a usted un versículo, unos versículos. Todavía no sabe de qué le voy a predicar, pero yo no vine a predicarle, yo vine a hablar con usted en la sala de su casa. Solo que todavía no me trajo el café. Mire lo que dice Marcos, capítulo 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y continúa el texto y dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Tomando de las palabras que he dicho antes y ahora estas, para dejarle una idea y fluir en ella. Esta gente nunca había salido a predicar nada. No se habían preparado como predicadores, sino que han pasado 3 años y resto en una relación directa con Jesús para conocer de qué se trataba el asunto. Pero cuando Él los envía y les dice que vayan a sanar enfermos, a resucitar a los muertos, ellos comienzan a ir predicando como se les dijo, pero el Señor va con ellos haciendo las señales que dijo que iban a ocurrir, confirmando la palabra, aleluya, y sanando a todos los enfermos. No sé cómo sería cuando oraron por el primer enfermo. A mí me pasó en una ocasión cuando yo empezaba que yo tenía ganas de predicar, creía, y entonces organicé un culto de milagros y sanidades. Era un evangelista emergente, jovencillo. Hicimos un culto de milagros y apareció gente, y entre la gente que apareció trajeron una persona en silla de ruedas, toda torcida, además de que no caminaba, con mucho problema en sus partes del cuerpo. Cuando yo lo veo y veo la gente y me veo a mí como el evangelista, yo digo un pensamiento: Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer con este? Y oigo la voz de Dios amorosamente que me dice: hijo, te recuerdo que el que lo sana soy yo. Se me quitó la presión y Dios levantó al paralítico y lo enderezó todo esa noche. En la medida en que empiezas a caminar con Dios y a fluir así,
Como me dijo un pastor una vez que nos llevaron a orar, hermana, en una campañita en un pueblo, el Señor se estaba muriendo, estaba literalmente moribundo. Y fuimos a orar 2 evangelistas jóvenes por el Señor, creyendo que de verdad que se lo levantaban de la muerte. No habíamos llegado a la casa del pastor cuando le habían informado por teléfono que el viejillo se había muerto. Qué frustración, qué difícil por dentro. Y entonces yo me atrevo a preguntarle al pastor, que era un hombre de años de experiencia. Le digo: hermano Aniceto, ¿y ahora qué hacemos? Se murió el Señor. Me vio y se sonrió y dijo: búsquense otro. ¿Cuál era su lección práctica? El problema no es Dios. Posiblemente el problema son ustedes. Y en la medida que oren por moribundos, en algún momento Dios los sana y ustedes van a creer que es todo posible. Entonces eso pasó con estos. Vayan, prediquen, sanen, me voy al cielo. Pero además de eso les dijo: no se vayan a hacerlo, sino que permanezcan aquí hasta que descienda la promesa del Padre. Aleluya. Y entonces recibirán poder para ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces dice que una vez que fueron llenos, se fueron por todas partes y el Espíritu iba con ellos confirmando la palabra. Va a llegar un momento en tu vida, yo confío en Dios que así es, como ha llegado en mi vida, en que yo tuve que pasar años argumentando teológicamente con la gente. Hoy yo vuelvo a ver y pongo el oído y oigo, y sin que usted crea que esto es orgullo, pero tengo un poquito de mérito en eso. Cuando hoy la gente habla con tanta sencillez y simpleza de apóstoles, yo sé que yo tengo la culpa, porque años atrás no se hablaba, era una verdad encerrada y perdida. Hoy cuando hablamos de profetas y de lo profético, yo sé que tengo un poco la culpa, porque cuando empezamos con esto no se hablaba, no se decía, no se oía. Hoy cuando oigo que Luigi tiene 72 canciones en su llave, él ha pagado un precio. Pero años atrás, hermano, iglesias de todo tipo, pentecostales o no sabíamos adorar. Hasta que empezó Dios a traer la unción y la enseñanza, nos cambió la vida. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a mí ya me pasaron casi 50 años aprendiendo. Ya voy en ruta a los 50, ya cumplí 49, por eso las camisetas. No dejo de aprender. Pero como en alguna ocasión un periodista quiso tener una discusión conmigo que quería hablar de eso, de los milagros y si puede haber resurrección o no, yo no fui, pero le anticipé, le dije: yo no tengo nada que hacer sentándome en una silla con alguien que no cree, porque yo no solamente yo creo, sino que ya yo lo vi. Levante su mano y diga al que está a su lado: yo espero verlo, diga. Pero no es lo mismo cuando usted va a argumentar de una verdad que otro defenderá como le dé la gana. Pero yo he visto a Jesucristo levantar enfermos, sanar paralíticos, sanar ciegos, sanar cancerosos. Yo he visto al Señor en campañas sanar a los paralíticos, hermano. Y he tenido la ocasión de ver una persona muerta resucitar. Entonces, ¿qué me voy a sentar yo con un tipo que no cree? ¿Argumentar qué?
Yo no tengo nada que argumentar. Ya a mí me convencieron absolutamente que cualquier drogadicto, por más drogado que esté, por más cautivo que esté, si se encuentra con Jesucristo, lo liberan. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no tengo que argumentar por el tipo de cáncer que tenga el paciente. Puede ser el fulminante, puede ser que se lo esté llevando a la muerte en esa misma noche, pero yo creo que si la mano de Dios viene sobre esa persona, aleluya, mañana estará haciéndole la comida a la familia, totalmente sana la viejita o totalmente sano el caballero. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces no estoy en una posición de argumentar. Todo lo que he tratado de decirte o tratando de ver cómo se lo digo es lo siguiente: no estamos haciendo una gira por hacer una gira, sino porque a lo largo de los años nuestro oído se ha afinado para saber quién es el que está hablando y quién es el que está dando órdenes. ¿Y por qué estamos aquí? No estamos detrás de las multitudes, detrás de la campaña del estadio, que sería muy lindo hacerla, sino estamos aquí como aquellos: id por todo el mundo y predicad el evangelio, aleluya, sabiendo que si a nosotros nos toca hacer algo y lo hacemos, el Señor va a hacer maravillas. ¿Sabe cuál es el por qué estamos aquí? ¿O cuál es el por qué hemos hecho esta gira? Porque pareciera bonito, pero es cansado. Todas estas noches, hermanos, nos hemos acostado casi a la 1 de la mañana. Anoche nos dieron una comida de langostas. La iglesia estaba llena de dominicanos y las langostas estuvieron tan buenas que no me dejaron dormir toda la noche. Y en la noche anterior, hermano, no langostas, sino nos dieron la ancha. Nos dieron una comida de carne que nos fuimos a dormir como a las 2 de la mañana, para levantarse en la mañana y recorrer 4 o 5 horas de carro. Por favor, levante su mano y diga: estos hermanos no son estúpidos. Por algo están haciendo esto. Mira, por algo están acostándose de noche, por algo están recorriendo las ciudades. ¿Cuántos dicen alabado sea el nombre de Dios? Por algo, aleluya, están alquilando esos carros, por algo están pagando los gastos, por algo están viniendo. Ahora mueva su mano para decirle, todo el asunto es que yo vine a la sala de su casa para decirle: ¿sabes por qué vinimos a Boston? ¿Sabes por qué? Porque Dios está, aleluya, usándonos para declararle a los pozos antiguos donde hubo avivamiento que llegó el tiempo de ser reabiertos, que se van a reabrir los pozos antiguos. Yo acabo de escribir un libro hace unos meses. Se llama Sí, afirmándolo, sí ha habido avivamiento en Costa Rica. Porque la mayoría de libros de avivamiento, querido hermano, los escriben los sabios y entendidos, porque en un tiempo atrás se pensaba que los sabios entendidos eran los no pentecostales y que los pentecostales éramos algo así como medios tontos. Entonces no hay libros escritos de los avivamientos del presente, y todos los libros que hay de avivamiento los escribieron los que ni modo los agarró el avivamiento, pero no creen en el avivamiento. Entonces no tenemos material. Y yo dije, yo tengo que contar la versión de lo que yo he vivido adentro del río, adentro de la nube, adentro de los milagros, adentro de todo lo que pasa. Aleluya, porque el avivamiento está en camino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? En estos días, de una manera
clara me di cuenta al llegar a estas ciudades de New Jersey y Carolina del Norte y Carolina del Sur, que en la historia del mundo cristiano solo se habla del avivamiento de la calle Azusa de California, del 1905 al 1911, que fue extraordinario. Es donde surgen los movimientos pentecostales, pero no se habla nada. Hasta ahora que vine aquí para investigar un poco, me di cuenta que en Carolina del Sur ha habido avivamiento, que en Carolina del Norte ha habido avivamiento. Me di cuenta en estas horas, aleluya, inclusive no me acordaba que mi padre en el ministerio, el doctor Morris Cerulo, vivió en New Jersey, que él quedó huérfano a los 2 años de edad de padre y madre, y lo criaron en un orfanatorio judío, y a los 14 años el Espíritu Santo, o más bien Jesucristo, se le reveló en el cuarto del orfanatorio y se le mostró como el Mesías Redentor. Lo salvó y a los 15 años lo puso a predicar, uno de los predicadores más extraordinarios. Y también me di cuenta que en la iglesia donde estábamos la habían fundado en 1820, y ahí había predicado Charles Finney y Spurgeon, los predicadores más extraordinarios del siglo XIX. Es que hay lugares donde hay pozos abiertos o cerrados que tienen que abrirse. Si nosotros no hubiéramos sido procesados, yo vendría, como vine muchas veces, a darle una buena predicación, como los predicadores de los congresos. Predicamos muy buenas predicaciones, pero ¿quién renuncia a esas buenas predicaciones para subirse a un carro? 6 horas hoy, 6 mañana, 7, y para, aleluya, acabar con más locuras, cargar en su bolsillo. ¿Sabe qué es? Grano de mostaza. Porque algunos pensarán que estoy loco, pero yo no. Porque yo sé que si yo me atrevo a soltar unos granos de mostaza sobre Boston y decir: Señor, yo me alineo con tu voluntad y voy a hacer un acto profético, y lo que voy a soltar en esta tierra es para declararle al diablo que el tiempo de su dominio sobre esta ciudad se terminó, y que es el tiempo de una nueva hora de evangelización. Y habrán quien cree que estoy loco, pero no me importa, ya yo vi demasiado. Esa es la diferencia cuando usted conoce. Hermana, le voy a regalar una, y solo una. Le regalé 3, solo ocupa una. Dice que si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, le diréis a este monte: quítate de aquí y échate a la mar, y te obedecerá. ¿Cuántos dicen alabado sea Dios? No sé si le estoy llegando con la idea, porque ya nosotros venimos llegando al final y nos cansamos que ya no sabemos ni qué estamos diciendo. Pero lo que yo le quiero decir, hermano, es que usted puede tener buenos predicadores en sus congresos, pero no muchos profetas. Y los profetas, dijo Pablo Chávez, no llegan donde las cosas están sucediendo, sino llegan para que las cosas comiencen a suceder. Y como ya usted sabe, yo cargo en mi bolsillo, ¿qué dice ahí, hermana? Dele vuelta. The
Holy Bible. Sí, usted lo ha dicho, es una Biblia. Una Biblia en microfilm, ahí está completa. Si uno tuviera el aparato que se requiere, usted la ve completa. ¿Y para qué la ando? Para declarar que este fin de semana pasado, con las decisiones de un gobernante del que yo no puedo hablar mal ni bien porque no me compete, pero que tomó una decisión junto a muchos de reconsagrar una nación 250 años después de su independencia, y entonces declarar ahí en Washington DC, soltándola en la Casa Blanca, soltándola en el otro lado donde fuimos, de que esta nación empieza a sanar sus fundamentos y que Estados Unidos volverá a ser la nación como comenzó. Entonces Dios necesita tipos así como yo. Alguna vez yo pensé, porque a mí me anunciaron que yo sería profeta desde niño, yo dije, ¿cómo será esto? Y como crecí ya en el ministerio, en un ámbito pentecostal, pues yo pensé que los profetas eran como yo los veía en las iglesias pentecostales, profetizarle cosas a la gente. En unos cultos poderosos, de pronto aquella hermanita se cargaba y tenga cuidado porque la cabeza de ella va para adelante, para atrás, va para adelante, para atrás, y si le da a usted, va a necesitar un milagro. Y en medio de ese barullo, así dice el Señor. Y yo les amé a esos profetas porque por la fe se mandaban, hermano. Aunque lo que dijeran desgraciara la vida de más de uno. Como aquella que dijo: hay aquí en esta vigilia un hombre adúltero que está engañando a su mujer, y el Señor le dice que si pasa al frente esta noche, Él lo va a restaurar. ¿Quién va a pasar, hermano? Bueno, profecías así. Entonces yo creía que así era el asunto, sin darme cuenta que todo lo que estaba yo viviendo, en lo cual Dios me daba y me quitaba, me daba y me quitaba, lo que estaba era enseñándome a ser obediente hasta las últimas consecuencias, para ir a Japón, para pagar los boletos, porque muchas veces le dije: Señor, y esto va a costar plata, ¿y quién paga todo esto? Y la voz de Dios fue muy clara: tú. Entonces llegué a la conclusión que muchas cosas que viví y por las que pasé, porque oré por gente que tenía plata, hermana, millonarios, que se me acercaban confiando en mi oración para decir: hermano, necesito que usted ore por mí porque tengo un negocio, y si el negocio se me da, yo traigo lo que haya que traer. Y oramos y el negocio se dio y el tipo se jaló. Entonces Dios tenía que tratar con nosotros para enseñarnos que una cosa es tener y otra cosa es tener el corazón. Cuando Dios tiene tu corazón, tiene tu dinero. Entonces yo no quiero alargar esto más, solo que creo que ya le di la idea. ¿Por qué vinimos, hermano? ¿Por qué estamos aquí? Porque había que declarar algo en Atlanta.
porque había que soltar algo en la atmósfera de Carolina del Sur. Había que soltar una palabra en Charlotte ante un montón de pastores en una cena que hicieron bien curiosa, pero aparecieron, porque cuando hay cena se cumple aquello que dice: donde está el cuerpo muerto se juntarán las águilas. Y porque teníamos que venir a Washington, teníamos que venir a Maryland y teníamos que venir a Filadelfia, y porque teníamos que venir aquí y teníamos que estar aquí. Porque para eso es que Dios envía profetas, porque no hará nada Dios sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Y también, ¿para qué vinimos aquí? Me devuelvo 5 minutos porque queremos orar. Hace un año y unos meses fui a Bolivia, hermano, y alguien me regaló un libro del avivamiento de los años 70 de Bolivia, que seguro usted ni sabía, porque yo tampoco. El hombre era un joven de 18 años. ¿Cómo era que se llamaba él? El del avivamiento de Bolivia. Se me fue el nombre. Tal vez ahí Luis es tremendo experto en buscar en el internet. Y resulta que el hombre estudia medicina aquí, en Estados Unidos. Es seguidor de todas las creencias raras de Oriente. Julio César Ruibal. 18 años. Y se convierte a Cristo y Dios lo manda a Bolivia a que predique el evangelio. Y comienza a predicarle a tus amigos. Y empiezan a hacer reuniones en las casas, en la capital. Y empiezan a ocurrir milagros. Muchacho de 18 años. Y un día están en una reunión en una de las casas y le sacuden rápidamente, le dicen: el señor presidente de la República ha mandado una movilidad, dicen ellos, ha mandado un carro porque quiere que usted vaya a la casa presidencial. Y lo llevan y le dice, de parte del presidente de la República, le dicen: mi secretario personal está muy grave, le dio una enfermedad y he oído de lo que está haciendo ahí Dios y quiero que usted ore por él. El muchacho lleva al secretario a Cristo, ora por él y Dios lo sana. La semana siguiente vuelven a reunirse y le dicen: el presidente mandó otra movilidad, quiere que usted vaya. Y cuando va a casa presidencial le cuenta de lo que ha pasado con su asistente, cómo Dios lo ha sanado, y le dice: quiero que me digas qué puedo hacer por ti. Él había intentado con todas las agrupaciones cristianas que le creyeran que a los 18 años Dios lo enviaba para traer un despertar, y nadie le creyó. Pero ahora el presidente de la República le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y el muchacho se pone vivo y le dice: yo quiero todos los estadios de Bolivia, todas las emisoras de Bolivia y las televisoras, porque eran parte del Estado. Y el presidente de la República le dice: las tienes. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Sí. También quiero un avión para ir a todos los lugares y donde no puedo llegar, hablarles desde arriba. Y así comienza el avivamiento más grande de Bolivia, donde miles y miles son tocados, son sanados los estadios. Entonces yo estoy pensando, porque de todo ese gran avivamiento solo quedó una corriente, solo quedó una iglesia que se llama Eclesía, un grupo que sigue,
Pero a lo largo de los años, estoy hablando de los 70, 80, 90, cerca de 50 años, y hay una línea de unción y de milagros a través de un grupo. En ese mismo viajar, vamos con toda mi familia de vacaciones el año pasado aquí a Toronto, y se les ocurre llevarme a la iglesia donde hace unos años sucedió lo que se le llamó el Toronto Blessing. Y voy y empiezo a preguntar, y resulta que a usted en la historia le dicen: este fue un avivamiento que duró 3 años, pero fue el impacto, fue la explosión. Pero después de los 3 años, el ministerio de los pastores y las iglesias explotaron, crecieron, se multiplicaron y empezaron a viajar al Asia, al África, y la gente sigue viniendo de cuando en cuando, haciendo fila por metros y por cuadras para los eventos, para recibir el despertar espiritual. Pero nadie a usted le dice eso, porque tenemos una idea preconcebida de un avivamiento. Y cuando usted habla de lo que pasó en Tampa con Rodney Howard-Browne y el gozo santo, lo tengo yo en la iglesia, el hombre, y el hombre sigue exactamente igual, predicando lo mismo, sucede lo mismo, y pensamos que eso pasó en los 90 y se acabó. No, simplemente una forma de fluir de Dios, pero el avivamiento continúa. Es por eso que escribo mi libro, Si ha habido avivamiento en Costa Rica. Ahorita, en la próxima semana, estamos en nuestra conferencia número 37, hermano. Ustedes han ido. No es el tipo de avivamiento que a veces sucede con nosotros, que la gente queda tirada, que el gozo los llena, que quedan como ebrios, pero a veces pasa, pero va a pasar. Pero ¿sabe cuál es el asunto ahí? Que ya pasaron 37 años de aquello, y así como ustedes, la gente sigue yendo de todos los países, y llegan ahí y algo les sucede. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque en medio de estos avivamientos hay lugares que Dios usa para que quien pase por ahí sea tocado y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué vinimos aquí? ¿Y por qué vinimos a Boston? Nuestro plan era cerrar mañana y pasado en Maine con un ministerio americano que al final nos dijo todo lo que nos dicen es que son tiempo de vacaciones, después de que nos hicieron comprar los boletos en la fecha en que se supone que íbamos a estar. Entonces mañana y pasado estaremos en Boston. ¿Por qué será? ¿No será que Dios tiene una casa como esta, donde el Espíritu se va a derramar de una manera poderosa, y que hoy solo vemos como por espejo, pero va a suceder, va a pasar? Cuando hacemos nuestra conferencia allá y nuestra cumbre apostólica en noviembre, yo siempre digo: no se extrañe de lo que ve. No tenemos el mejor edificio, no tenemos la iglesia más grande, pero el que aquí entra y prueba del vino que aquí se sirve, nunca será el mismo. ¿Sabe por qué iglesias como esta? ¿Y por qué nosotros estamos relacionados en amistad y con ustedes? Yo aquí estoy como en la casa. Diciéndole lo que va a suceder. Porque a mí me anunciaron muchas cosas que me ocurrieron 20 años después. El pastor de anoche, hermano, el tal Ramón, me dicen: es donde Ramón Mena. ¿Quién será Ramón? Y cuando llegamos y el hombre entra, y dominicano,
Y se me queda viendo y le digo: yo te conozco a ti, Ramón. Ramón, este es Ramón. Era Ramón. Y lo conocí en los años 90 en nuestra iglesia. Llegó de evangelista dominicano en los 90. Y me dice: y por culpa suya estoy aquí, porque Dios lo usó a usted para profetizar que yo abriría esta iglesia. ¿Cuánto levantan sus manos? Pero eso pasó hace 35 años atrás. Mueva su mano al cielo. Y la noche anterior, en Elizabeth, New Jersey, el pastor dice: yo estaba en un congreso en Houston con el hermano Jorge Lozano de la alabanza argentino tocando el saxofón, y el apóstol Ronnie me profetizó que yo me vendría a vivir a Estados Unidos, y tengo 20 años de estar aquí y ahora soy el apóstol de las iglesias. ¿Cuánto levantan su mano? Dicen aleluya. Y el día anterior ¿en dónde era, Luigi? Filadelfia. ¿Cómo se llama ese estado? Pensilvania. El hermano que fue el chef de el apóstol Tito Di Rocco en New Jersey, yo lo conocí en el 2004. ¿Sabe cuántos años han pasado? 22. Y el hombre dice: hermano, yo quiero darle una sorpresa. He soñado por años de años que usted viniera. Dice: y la sorpresa es que tengo la copia del videocassette donde usted me profetiza el ministerio. Y cuando nos cuenta cómo logró llegar a meter ese video en el teléfono y lo pasaron en la pantalla, y me vi yo hace 22 años. Yo digo: qué tipo tan bien parecido ese. Y el hombre 22 años atrás, sacado de los que estaban sirviendo en la mesa con su corbatín, esos los que hacen como catering service ahí con corbatín. Y 24 años después, ahora es un apóstol porque se le profetizó 22 años atrás. De eso le estoy hablando. De que alguien me salga a mí con que no cree en profecía, ¿qué me importa que no crea? Yo he visto a Dios. Y les puedo anunciar, hermano, que si ustedes se portan bien, esta va a ser una antorcha de fuego. No tienen una idea de lo que va a suceder. Anoche yo quedé, oigan, no voy a decir espantado, pero anoche quedé sorprendido. Donde Ramón, la cantidad de gente joven que había ahí. Jóvenes. ¿Cuántos tendrán? 18, 20, 24. Los pasé al frente, pero eran el 60-70% de la asistencia. Jóvenes. Porque lo que va a comenzar otra vez. Y les dije: ya bueno, que ustedes son dominicanos la mayoría, ¿verdad? ¿Habrá algún coladito aquí, costarricense o puertorriqueño, no? Usted, bueno, también para usted. Ustedes son de Puerto Rico, sí tienen cara. Levante su mano. Entonces yo le dije ayer: hay una nación, o sea, las naciones tienen dones nacionales. Yo le puedo decir cuál es el don de mi país. ¿Usted sabía cuál es el don de Costa Rica? ¿Sabe cuál es? Que donde quiera que usted levante una piedra, le sale un profeta. Cindy Jacob dijo de nuestro país: es la nación profeta de América. ¿Sabe cuál es el don de los mexicanos? Que donde quiera que usted levante una piedra, le sale un mariachi. Dominicana, ¿sabe cuál es el don nacional de la República Dominicana? En este momento, dos por sobre todos: un
manto que cayó en los últimos años sobre Dominicana, que está llenando América, es la adoración. Los grupos dominicanos son los que están moviendo el continente. Barak y otros más que conocemos son los que están llenando América Latina. Los otros países están en vacío completo. Y el segundo don es que así como ese Ramón, yo a Ramón lo conocí, hermano, hace 35 años. Un chiquillo que llegó de la República Dominicana para evangelizar mi país. ¿Sabe por qué? Porque nuestro país estaba lleno en los años 70 de puertorriqueños y dominicanos plantando iglesias y ganándose el continente para Cristo. El don nacional de la República Dominicana es la evangelización y los milagros. Y se va a volver a levantar. Dentro de ustedes van a surgir poderosos predicadores, muchachos jóvenes y también muchachos de 50, muchachos de 70, muchachos de 80. Bueno, usted está viendo un muchacho de 70 más 2, alabados el nombre de Dios. Levante sus manos. Ya le visité mucho rato. Esta noche vamos a orar. Habíamos planeado, pero vamos a hacerlo mejor así como Dios nos mande. Porque yo siento, lo que sentimos ayer era que íbamos a orar por unos cuantos y todos querían. Y en la otra iglesia íbamos a orar por unos cuantos y todos querían. Aquí me da la impresión que todos alaban. Hay que decírselo a Carlos. Ustedes están, como decimos en Costa Rica, ustedes están como agua para chocolate. ¿Sabe cómo es el agua para chocolate? El chocolate, allá nosotros se siembra cacao, el que se hace el chocolate, y para que sepa bueno el chocolate, el agua tiene que estar hirviendo, hermano. Ustedes están como agua para chocolate. Esta es la hora de los latinoamericanos. Donde quiera que haya un latinoamericano, ahí habrá avivamiento. Así sea en la China, en el Japón, donde quiera que vayamos, hermano. Porque nos han sembrado una semilla que ya está dando hijos y nietos y bisnietos con fe. Ya nos han culturizado. Y ya nuestros hijos y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, aleluya, ya cuando nacen los chiquillos, a que el médico les pega así por las nalgas. En Costa Rica, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando los médicos le pegan por las nalguillas que nace en el vientre de su madre, el chiquillo no llora, sino dice, así dice el Señor. Los chiquillos de ustedes, cuando les pegan por las nalguillas, salen cantando. Alabado sea Dios. Nos han metido la bendición. Vamos a orar. Que Dios nos ayude para ver cómo hacemos esto, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque tú tienes ciudades elegidas a través de las cuales cavaste pozos profundos que en el pasado sirvieron para darle agua de vida a muchas gentes. Desde el tiempo en que llegaron los inmigrantes aquí a la bahía, que el evangelio se esparció, y ese movimiento de personas de Cuba, República Dominicana, aún Haití, Puerto Rico, Centroamérica, ya tocados por el poder de Dios, los has insertado dentro de esta cultura para ayudar a Estados Unidos en el proceso de alcanzar
el mayor avivamiento de su historia. Pero nosotros vamos a ver ese fuego, vamos a ver esa gloria, vamos a ver esa manifestación en medio de nosotros. Oh Dios mío, yo declaro que esta casa se convertirá en una casa de antorchas vivientes. Donde quiera que vayan habrá fuego del Espíritu Santo. Donde quiera que se muevan, el poder de Dios estará. Los milagros se manifestarán de manera poderosa y gloriosa.